La mayoría de las personas vive como si su valor estuviera en oferta permanente, como si tuviera que ajustarse a lo que los demás esperan, aprueban o permiten. Desde pequeños aprendemos, casi sin darnos cuenta, que para ser aceptados hay que encajar, complacer, callar ciertas verdades y exagerar otras. Así empieza la negociación silenciosa de la propia valía. Primero cedes un poco para no incomodar, luego te adaptas para no perder, y con el tiempo terminas creyendo que tu valor depende de la reacción externa. Cuando alguien vive así, no se presenta al mundo como un lujo, sino como una opción más, intercambiable y prescindible. Tu valor no se negocia significa que no cambia según el humor de los demás, ni según cuántos te elijan o te ignoren. No sube cuando te aplauden, ni baja cuando te critican. Es una posición interna, no una recompensa externa. La gente que transmite valor no lo hace porque tenga títulos, dinero o estatus, sino porque se comporta como alguien que se respeta. Y el respeto propio se nota en decisiones pequeñas y constantes, no en discursos grandilocuentes. Se nota cuando dices que no sin sentir culpa, cuando no justificas en exceso tus límites, cuando no te explicas de más para convencer a quien no quiere entender. Negociar el valor suele empezar con frases internas aparentemente inofensivas. Me adapto un poco más, no pasa nada, ya cambiaré después. Pero cada concesión que va contra lo que sientes te va alejando de ti mismo. El problema no es ceder alguna vez, sino convertir la cesión en norma. Cuando eso ocurre, los demás aprenden cómo tratarte. No porque sean malos, sino porque tú mismo les has enseñado el precio al que estás dispuesto a estar. Nadie valora lo que se entrega sin límites, sin coherencia y sin dignidad. Las personas que son vistas como un lujo no tienen miedo a perder. No porque no les importe, sino porque no están dispuestas a perderse a sí mismas para conservar algo externo. Esa firmeza interna genera una energía muy particular. No es arrogancia ni frialdad, es claridad. La claridad de saber quién eres, qué aceptas y qué no. Cuando alguien habla desde ahí, no necesita imponerse ni gritar, porque su mensaje es limpio, y la gente, incluso sin saber explicarlo, lo percibe. No negociar tu valor implica aceptar que no todos se quedarán. Habrá personas que se incomoden cuando dejes de sobreexplicarte, cuando ya no respondas de inmediato, cuando empieces a elegir en lugar de suplicar. Algunas se irán, otras intentarán devolverte a tu antiguo rol, y unas pocas se quedarán desde un respeto nuevo. Ese filtro no es una pérdida, es una ganancia silenciosa. Mejor pocas relaciones reales que muchas conexiones basadas en la necesidad o el miedo. Cuando tú mismo te tratas como un lujo, cambias la forma en la que hablas, te mueves y decides. Dejas de reaccionar impulsivamente a cada estímulo externo. Ya no corres detrás de la validación, porque sabes que la validación más importante es la que te das cuando te miras al espejo y no te traicionas. Esa coherencia interna es magnética, no porque busque atraer, sino porque no necesita hacerlo. Hay una gran diferencia entre querer agradar y querer aportar. Cuando tu valor se negocia, quieres agradar. Cuando tu valor está claro, quieres aportar. Y no todo el mundo merece lo que aportas. Entender esto cambia radicalmente tu posicionamiento en la vida. Empiezas a elegir dónde estar, con quién compartir tu tiempo, a qué decir sí y a qué decir no. El tiempo deja de ser algo que regalas, para convertirlo en algo que inviertes. No negociar tu valor también significa dejar de competir por atención. La persona que compite se coloca automáticamente por debajo, porque actúa desde la escasez. En cambio, quien se sabe valioso no necesita demostrarlo constantemente. Su tranquilidad habla por él. No se justifica, no persigue, no se vende. Se presenta tal como es. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es extremadamente raro. Al final, ser visto como un lujo no tiene que ver con parecer inaccesible, sino con ser íntegro, con alinear lo que piensas, lo que sientes, lo que dices
y lo que haces. Cada vez que mantienes esa alineación, tu valor se fortalece, y cada vez que la rompes por miedo, se debilita un poco. El mundo responde a esa coherencia con respeto, incluso cuando no está de acuerdo contigo, porque la firmeza serena impone más que cualquier intento de agradar. La actitud es el filtro a través del cual el mundo te percibe, mucho antes de que alguien conozca tu historia, tus logros o tus intenciones. Dos personas pueden tener las mismas capacidades, la misma preparación y las mismas oportunidades, pero recibir un trato completamente distinto. La diferencia casi siempre está en la actitud con la que se presentan ante la vida. No es lo que sabes, ni siquiera lo que haces, sino la energía con la que lo haces. Esa energía se transmite sin palabras, en la forma de caminar, de escuchar, de responder, de asumir responsabilidades y de enfrentar los problemas. Cuando se dice que la actitud define tu precio, no se habla de valor humano, sino de posicionamiento. El mercado de las relaciones, del trabajo y de la vida funciona con percepciones, y la percepción se construye a partir de señales constantes. Una persona con actitud sólida no se queja en exceso, no dramatiza cada dificultad, ni se victimiza cuando algo no sale como esperaba. Asume su parte, aprende y sigue adelante. Esa forma de actuar eleva automáticamente la percepción que los demás tienen de ella. La actitud también se refleja en cómo tratas lo que haces cada día. Hay quienes hacen lo mínimo indispensable y esperan reconocimiento máximo. Otros hacen su trabajo con compromiso, incluso cuando nadie los está mirando. Esa diferencia se nota, no de inmediato, pero se acumula. La constancia en una buena actitud construye reputación, y la reputación, con el tiempo, se convierte en valor percibido. Nadie paga más, respeta más o confía más en alguien que actúa desde la indiferencia o el desgano. Una actitud valiosa no significa estar siempre motivado o feliz. Significa ser responsable de tu estado interno. Significa no descargar tus frustraciones en los demás, no contagiar negatividad y no usar las circunstancias como excusa permanente. La vida es difícil para todos, pero no todos reaccionan igual. Quien decide responder con madurez, incluso en momentos incómodos, eleva su nivel, y ese nivel se convierte en referencia para los demás. También hay actitud en cómo te comunicas. La forma en que hablas de ti, de tus proyectos y de los demás dice mucho de tu precio. Cuando alguien se minimiza constantemente, el entorno aprende a minimizarlo. Cuando alguien habla con respeto, claridad y firmeza, sin arrogancia, el entorno aprende a escucharlo. No es cuestión de volumen, sino de convicción. La convicción nace de saber que tu valor no depende de convencer a nadie, sino de ser coherente contigo mismo. La actitud define tu precio porque marca límites. Una persona con actitud clara no permite faltas de respeto disfrazadas de bromas, ni acepta condiciones injustas por miedo a quedarse fuera. Sabe cuándo retirarse, cuándo negociar y cuándo mantenerse firme. Esa capacidad de sostener una postura, incluso cuando es incómoda, eleva enormemente la percepción de valor. La gente respeta a quien se respeta, aunque no siempre le guste. En el ámbito profesional, la actitud suele pesar más que el talento. El talento abre puertas, pero la actitud las mantiene abiertas. Hay personas muy capaces que terminan siendo ignoradas porque su actitud genera desgaste, conflicto o desconfianza. En cambio, hay otras con habilidades normales que avanzan porque su actitud suma, tranquiliza y aporta soluciones. Las empresas, los equipos y las relaciones buscan personas que eleven el ambiente, no que lo carguen. La actitud también se ve en cómo gestionas el éxito. Quien se vuelve arrogante al lograr algo, baja su precio sin darse cuenta. Quien mantiene la humildad, el aprendizaje y el respeto, lo eleva. Lo mismo ocurre con el fracaso. Hay quienes se hunden, culpan y se quejan, y hay quienes aprenden, ajustan y continúan. Esa diferencia es profundamente observable, y el entorno responde en consecuencia. Definir tu precio a través de la actitud implica decidir cada día desde qué lugar te mueves, desde la escasez o desde la abundancia, desde el miedo o desde la responsabilidad,
desde la queja o desde la acción. No se trata de fingir positividad, sino de elegir una postura interna que te haga avanzar. Esa elección repetida se convierte en identidad, y la identidad, con el tiempo, se convierte en marca personal. Cuando alguien entiende que su actitud es su carta de presentación, deja de esperar condiciones perfectas para dar lo mejor de sí. Da lo mejor con lo que hay. Y eso, paradójicamente, atrae mejores condiciones, porque el mundo suele ofrecer más a quienes demuestran estar preparados para sostenerlo. La mayoría de las personas vive persiguiendo aprobación, atención y afecto como si fueran premios escasos que hay que ganar compitiendo con otros. Ese impulso de perseguir nace del miedo a no ser elegido, a quedarse fuera, a no ser suficiente. Cuando persigues, te colocas automáticamente en una posición inferior, porque estás diciendo sin palabras que necesitas más de lo que ofreces. Y esa dinámica se siente. No importa cuánto intentes disimularla, la energía de la necesidad siempre se filtra en la forma de hablar, de escribir, de actuar y de reaccionar. Seleccionar, en cambio, es una postura interna completamente distinta. No significa despreciar ni creerse superior. Significa reconocer que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor. Cuando seleccionas, no corres detrás de nadie. Observas, evalúas y decides. Esa calma es profundamente atractiva porque transmite seguridad. La seguridad no grita, no presiona, no insiste. Simplemente está. Y en un mundo lleno de urgencia y ansiedad, la calma se percibe como lujo. Perseguir suele venir acompañado de sobreesfuerzo, mensajes de más, explicaciones innecesarias, disponibilidad total, cambios constantes para agradar. Todo eso, lejos de aumentar el valor, lo diluye. Cuando alguien siente que puede tenerte en cualquier momento, bajo cualquier condición, deja de verte como algo especial. No porque no le importes, sino porque la abundancia sin límites pierde impacto. La escasez saludable, en cambio, genera interés y respeto. Seleccionar implica poner filtros. No todo merece tu atención, tu respuesta ni tu entrega. Eso requiere autoconocimiento, porque solo quien sabe qué busca puede reconocer lo que no le conviene. Cuando no tienes claridad interna, aceptas cualquier cosa por miedo a perder. Cuando la tienes, eliges incluso si eso implica quedarte solo por un tiempo. Esa capacidad de sostener la soledad sin desesperación es una de las señales más claras de valor personal. No perseguir también significa dejar de convencer. La persona que se sabe valiosa no intenta demostrar constantemente quién es, se muestra tal cual y deja que el otro decida si encaja o no. Si no encaja, no discute ni se esfuerza por cambiar la percepción, acepta y sigue adelante. Esa ausencia de lucha comunica fortaleza, no porque no importe, sino porque no depende de una sola respuesta para sostener su identidad. Cuando seleccionas, cambian tus reacciones. Ya no interpretas cada silencio como rechazo, ni cada demora como desinterés personal. Entiendes que cada persona está en su propio proceso. Esa madurez emocional evita muchos conflictos innecesarios y te mantiene centrado. Desde ese centro, tomas decisiones más limpias, menos impulsivas y más alineadas con lo que realmente quieres. En las relaciones, perseguir genera desequilibrio. Uno da más, espera más y sufre más. El otro recibe, se acomoda y muchas veces se distancia. No es una cuestión de maldad, sino de dinámica. Cuando uno se coloca abajo, el otro casi sin querer se coloca arriba. Seleccionar equilibra, pone a ambos en el mismo nivel donde la elección es mutua, no forzada. En el ámbito profesional ocurre lo mismo. Quien persigue oportunidades desde la desesperación suele aceptar condiciones injustas, salarios bajos o faltas de respeto. Quien selecciona evalúa si esa oportunidad también lo elige a él, si está alineada con sus valores y su crecimiento. Esa postura cambia completamente la negociación, no desde la exigencia, sino desde la claridad, y la claridad suele ser respetada. Seleccionar no es cerrar puertas por orgullo, es abrirlas con criterio, es entender que decir no a algo que no suma es decir sí a algo mejor, aunque todavía no se vea. Esa confianza en el proceso se construye con coherencia interna.
Cada vez que eliges desde el respeto propio, refuerzas la idea de que no necesitas perseguir para merecer. Cuando dejas de perseguir, recuperas energía. La energía que antes gastabas intentando agradar, ahora la inviertes en crecer, aprender y cuidarte. Ese crecimiento personal se nota, y cuando se nota, las oportunidades llegan de otra forma. No porque el mundo sea mágico, sino porque tu posicionamiento ha cambiado. Seleccionar es un acto silencioso de autoestima. No hace ruido, no busca aplausos, pero transforma profundamente la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Desde ahí, tu presencia deja de ser una petición y se convierte en una opción valiosa que no necesita ser perseguida. El respeto no es algo que se exige con palabras, se construye con comportamiento. Muchas personas esperan que los demás las traten mejor sin darse cuenta de que, en lo profundo, ellas mismas no se están tratando con dignidad. Se conforman con migajas de atención, toleran actitudes que les incomodan y callan para evitar conflictos. Luego se preguntan por qué no las toman en serio. El respeto empieza por ti, porque el mundo aprende cómo tratarte observando lo que tú permites, no lo que dices que mereces. Cada vez que aceptas algo que va contra tus valores por miedo a perder a alguien, estás enviando un mensaje silencioso. Cada vez que justificas una falta de respeto, minimizas tus sentimientos o te adaptas para no incomodar, refuerzas ese mensaje. No hace falta que nadie te insulte o te humille abiertamente. El irrespeto más común es sutil y cotidiano. Incrementos de desconsideración que tú mismo validas al no poner límites claros. Y una vez que ese patrón se establece, es muy difícil cambiarlo sin incomodidad. Respetarte empieza por escuchar lo que sientes y tomarlo en serio. No todo lo que sientes es una verdad absoluta, pero sí es una señal. Cuando algo te incomoda repetidamente y eliges ignorarlo, te estás enseñando a ti mismo que tus límites no importan. Esa desconexión interna se nota hacia afuera. Una persona que no se escucha transmite inseguridad, y la inseguridad invita a que otros prueben hasta dónde pueden llegar. Poner límites no es ser agresivo ni egoísta, es ser claro. La claridad evita conflictos mayores porque establece el terreno desde el principio. Quien se respeta no amenaza ni dramatiza. Comunica con firmeza y calma lo que acepta y lo que no. Puede que al inicio genere resistencia, especialmente en personas acostumbradas a que siempre cedas, pero con el tiempo, esa firmeza se transforma en respeto. Incluso quienes no estén de acuerdo contigo sabrán que contigo no todo vale. El respeto propio también se refleja en cómo hablas de ti cuando nadie te está atacando. Si tú mismo te menosprecias, te ridiculizas o te presentas como poca cosa, no puedes esperar que el entorno te eleve. El lenguaje que usas contigo crea una narrativa que otros terminan adoptando. No se trata de presumir ni exagerar, sino de reconocer tu valor sin vergüenza. La humildad no es invisibilidad, es seguridad tranquila. Respetarte implica tomar decisiones incómodas. A veces significa decir no cuando sería más fácil decir sí. A veces implica alejarte de personas o situaciones que ya no están alineadas contigo, aunque haya historia, afecto o costumbre. Permanecer donde no te respetan por miedo a empezar de nuevo tiene un costo silencioso. Te acostumbra a vivir por debajo de lo que mereces. Ese hábito con el tiempo erosiona tu autoestima. Cuando empiezas a respetarte, cambian tus estándares. Ya no te conformas con promesas vacías ni con esfuerzos a medias. Observas acciones, no palabras. Y si lo que ves no coincide con lo que necesitas, te retiras sin hacer escándalo. Esa capacidad de retirarte a tiempo es una de las formas más altas de respeto propio. No todo merece una explicación larga, a veces basta con coherencia. En el trabajo, el respeto propio se manifiesta en cómo gestionas tu tiempo, tu energía y tus responsabilidades. No aceptas cargas que no te corresponden solo para quedar bien. Cumples con lo tuyo con excelencia, pero no te dejas explotar. Esa combinación de compromiso y límites genera credibilidad. La gente confía más en quien se valora que en quien siempre está disponible sin condiciones. Respetarte también es cuidar tu palabra. Decir lo que vas a hacer y hacer lo que dices. Cuando fallas, asumirlo sin excusas. Esa integridad construye una imagen sólida.
El respeto no se gana con perfección, sino con coherencia. Y la coherencia empieza cuando decides tratarte con la misma consideración que esperas de los demás. El mundo no cambia de un día para otro cuando empiezas a respetarte. Algunas personas se adaptarán, otras se alejarán. Ese proceso puede doler, pero es necesario. Porque cada vez que eliges respetarte, refuerzas la idea de que tu presencia no es negociable bajo cualquier condición. Y esa energía, con el tiempo, redefine la forma en que te miran, te escuchan y te tratan.